Nunca pensé que a mis 61 años volvería a sentir algo que se moviera dentro de mí. No era hambre. No era dolor. Era algo más profundo, más ancestral. Algo que removía mis entrañas con la fuerza de lo imposible. Y sin embargo, ahí estaba, latiendo. Vivo. En silencio, me llamo Rosa Isela. Nací en un pequeño pueblo de Guanajuato donde las mujeres aprenden desde niñas a guardar secretos entre los dientes apretados y los ojos agachados. Crecí entre rosarios, tortillas hechas a mano y las miradas inquisitivas de una madre que siempre decía que las cosas de mujeres no se hablan en la mesa. Me casé joven, como era costumbre, con un hombre que no sabía amar sin herir. Tuvimos 3 hijos. 2 se fueron a Estados Unidos, la otra ya no me habla, toda mi vida fue rutina. Cuidar, lavar, calar, sobrevivir. Cuando quedé viuda a los 56, no lloré. Sentí alivio. Culpa, sí, pero alivio. Por primera vez, tenía la casa para mí. No había gritos, ni órdenes, ni puertas azotadas. Solo el silencio, que al principio asusta, pero después consuela. Me volví abuela de 5 nietos que veía de vez en cuando, siempre en cumpleaños o navidades. Me acostumbré a ser la señora del rebozo, la que se sienta en la sombra y cocina. Mole sin pedir nada. Pero en el fondo siempre supe que no estaba terminada. Que algo en mí seguía esperando, y fue entonces cuando lo conocí a él. El padre Esteban llegó a la parroquia del pueblo con su voz suave y sus manos que parecían nunca haber tocado tierra. Era joven. Muy joven para ser sacerdote. Pero no. Era eso lo que me inquietaba. Era su manera de mirarme. No con deseo. Con compasión. Con atención. Como si, por primera vez, alguien me viera no como una anciana, sino como mujer. Empezó a visitarme para tomar café. Al principio, hablábamos de Dios. Después, de la vida. Luego, de la soledad. Y ahí, en ese espacio tibio entre 2 tazas de café, algo prohibido floreció. No sé cómo pasó. Ni siquiera me atrevo a nombrarlo del todo. Solo sé que una noche, con la lluvia golpeando el tejado y mi alma temblando de frío, él no se fue, y yo no lo detuve. No fue pasión desenfrenada. Fue ternura. Fue necesidad. Fue el eco de algo que había estado dormido por décadas. Y aunque sabíamos que era pecado, también sabíamos que era real. Y eso bastó. No lo vi por semanas después de eso. Se fue a la ciudad, por asuntos de la diócesis, dijeron. Yo me quedé con el pecho apretado y la duda mordiéndome las entrañas. Me sentí sucia, usada, y al mismo tiempo viva. Por primera vez en años, viva, hasta que empezaron los mareos. Pensé que era la presión. Hola. Menopausia. Aunque, sinceramente, hacía mucho que eso ya había pasado. Me dolía el cuerpo. Mi sancha hinchada. Todo me olía raro. Vomit 2 mañanas seguidas. Me negaba a pensar lo imposible. ¿Cómo iba a ser? A mi edad, pero la semilla de la duda creció. Y con vergüenza, con miedo, fui a la clínica del pueblo. Me atendió una joven doctora que me miró como si estuviera loca cuando le pedí una prueba de embarazo. Señora, ¿usted sabe cuántos años tiene? Lo sé, pero necesito saberlo. Cuando vi la línea rosa en ese palito maldito, sentí que el mundo se rompía debajo de mis pies. Me reí como una loca. Y después, lloré. Lloré como no había llorado ni cuando enterré a mi esposo. No podía ser. Pero estaba embarazada, a los 61 años, las semanas que siguieron fueron un infierno. La noticia se filtró en el pueblo como veneno en un pozo. Las vecinas cuchicheaban detrás de las cortinas. Mis hijos me llamaban para gritarme, para decirme que era una vergüenza, que había perdido la cabeza. Uno de ellos incluso me dijo que debía abortar, que iba a matarme, pero yo no podía. No porque no tuviera miedo. Lo tenía. Lo tengo. Sino porque algo en mí, algo muy antiguo y muy herido, me decía que este bebé era mi segunda oportunidad. Que este milagro, por absurdo que fuera, era mío. Y no lo iba a soltar. El padre Esteban volvió al pueblo un mes después. Lo busqué. Lucanti. Su rostro palideció como si hubiera visto al mismo diablo. Rosa, esto no puede ser. Yo tengo un voto. Yo no puedo, pero pudiste tocarme, ¿verdad? No dijo nada. Solo bajó la mirada. Me dejó ahí, en medio del atrio, sintiéndome una tonta. Una vieja loca con un hijo en el vientre y el alma hecha trizas. Desde entonces no lo he vuelto a ver, y aquí estoy. Escribiendo esto desde mi cocina, con las luces apagadas y el único testigo siendo el reloj que marca las 2 de la madrugada. Siento que este niño, esta niña, no sé aún qué es,
me transformó. Me devolvió algo que me habían quitado, el derecho de volver a comenzar. Sí, estoy asustada. Sí, estoy sola. Pero también estoy llena de una vida nueva, llena de un amor que no pensé que merecía, y aunque nadie lo crea, aunque todos me llamen loca, bruja o impura, yo sé que este milagro es real, y voy a defenderlo con uñas, dientes y corazón. Hasta el último suspiro. No recuerdo con claridad el primer insulto, pero sí recuerdo el primer silencio, fue en la panadería. Estaba ahí, como cada mañana, con mi canasta de mimbre, esperando mi turno para pedir 4 bolillos y un conchita para acompañar el café. Las demás mujeres hablaban como siempre, del clima, de los nietos, del precio del gas. Pero cuando entré, las voces murieron como si alguien hubiera apagado la radio de golpe, ni una palabra. Solo miradas, una de ellas, Lucía, la esposa del carnicero, giró el rostro con tal desprecio que sentí el bofetón aunque sus manos nunca se levantaron. Y en ese momento supe que todo el pueblo ya lo sabía, no hacía falta que nadie dijera nada. Ya no era Rosa la viuda callada. Ni la abuela que horneaba pan de elote para los nietos. Ahora era otra. Una abominación. Una vergüenza con piernas. Una mujer mayor que había perdido el juicio y llevaba un pecado colgando del vientre. Salí de ahí con el alma hecha trizas, los bolillos aplastados y las manos temblando. En los días siguientes, el veneno se esparció rápido. Lo supe por los murmullos detrás de mi portón, por los papelitos anónimos que alguien deslizó por debajo de la puerta, por los insultos que algunos niños comenzaron a gritarme al pasar frente a mi casa. Bruja. Vieja cochina. Eso. No es un bebé, es un demonio. Al principio lloraba en silencio, mordiendo una toalla para no gritar. Pero después dejé de llorar. Porque entendí que el odio de los demás no me definía. Aunque dolía, Dios sabe cuánto dolía, no iba a dejar que me arrancaran a lo único puro que llevaba dentro, una tarde, mientras barría el patio. La Madre Dolores, la misma que me había enseñado a rezar el rosario cuando era niña, vino a verme. Pensé que venía a consolarme. Me equivoqué, Rosa Isela, me dijo con la voz más fría que el mármol de la iglesia. La parroquia ha decidido que no puedes seguir asistiendo a misa mientras sigas en esa situación. Punto. ¿Qué situación? La que todos conocen. El escándalo, la ofensa. El sacrilegio. ¿Y qué hay del padre Esteban? Silencio. ¿No va a ser el expulsado también? Ella me miró, pero no respondió. Solo hizo la señal de la cruz y se marchó, dejándome con una náusea que no venía del embarazo. Empecé a evitar salir. No iba más al mercado ni al médico del pueblo. Caminaba solo de noche, cuando todos dormían. La soledad era mi única compañía, y el miedo, mi sombra. Mis hijos tampoco me hablaban. Uno de ellos me bloqueó del teléfono. La otra hija, Laura, mandó a decir con una vecina que no quería estar asociada con mi vergüenza, y sin embargo, el bebé seguía creciendo. Cada movimiento dentro de mí era una contradicción, me llenaba de amor. Y me recordaba el juicio del mundo. Era como si llevara dentro no solo una vida, sino una cruz. Una noche, después de un día particularmente cruel en el que un grupo de muchachos aventó piedras a mi portón y gritó obscenidades, me senté en la mecedora del cuarto, acaricié mi vientre y hablé por primera vez con esa vida que crecía en mí. Mi amor, si llegas a escuchar esto algún día, quiero que sepas que no fuiste un error. Que fuiste deseado. Que no importa lo que digan. Tú eres mi milagro. Y por ti, voy a resistir, y resistí. Un día, alguien pintó con aerosol rojo en mi muro, asesina. Pecadora. No lo borré, lo dejé ahí, como prueba de lo que este pueblo hace cuando una mujer se atreve a romper las reglas que otros escribieron con sangre ajena. Las semanas se volvieron meses. El embarazo avanzó con miedo, pero sin complicaciones médicas. La doctora joven que me atendía en secreto me decía que era increíble, que mi cuerpo estaba respondiendo como si tuviera 30 años. A veces me miraba con ternura. Otras, con lástima. Yo prefería la ternura. Un día, mientras caminaba por un callejón para evitar la plaza, encontré a una niña de unos 8 años sentada sola. Lloraba, me acerqué con cuidado. ¿Estás bien, mi vida? Ella me miró con los ojos enrojecidos. Mamá dice que tú eres mala, pero yo no creo. Solo quería abrazarte, y sin decir más, la niña, que no conocía, que no me debía nada, se acercó y me rodeó con sus brazos pequeños. Ese abrazo me salvó, me recordó que todavía existía la ternura, incluso en medio de la ruina. No sé cómo va a terminar esta historia. No sé si este bebé nacerá sano. No sé si el pueblo algún día me perdonará. No sé si el padre Esteban regresará.
No sé si mis hijos me buscarán cuando todo pase, lo único que sé es que no me arrepiento, porque aunque el mundo me haya dado la espalda, esta criatura dentro de mí me mira desde el otro lado del silencio, y sé que me ama, sin palabras, sin juicios, solo con su existencia, y eso basta para seguir. Hacía meses que no escuchaba su voz. Laura, mi única hija mujer, siempre fue la más cercana a mí. De pequeña se enredaba en mis faldas mientras yo hacía tortillas, me cantaba canciones inventadas al oído y me escribía cartitas con crayolas diciendo que yo era la mejor mamá del universo. Pero la ternura de la infancia se fue diluyendo con los años, como tinta vieja. El matrimonio la volvió dura. Su esposo, un hombre seco, mandón, de esos que nunca miran a los ojos, se encargó de arrancarle poco a poco la suavidad que yo había intentado sembrar. Cuando se enteró de mi embarazo, me envió un mensaje cruel, breve, como si fuera una desconocida. Me dijo que no la volviera a buscar, que ya había dado suficiente lástima y que lo mejor era desaparecer del mapa, y yo, con el corazón partido, lo acepté. No por orgullo. Por dignidad. No iba a rogar por amor a nadie, ni siquiera a mi propia sangre, pero un jueves por la tarde, cuando el cielo se cubría de nubes espesas y olía a tierra mojada, la vi. Estaba parada frente a mi portón, con el rostro tenso y los brazos cruzados. No llevaba flores. No traía ternura. Solo una mezcla amarga de vergüenza, enojo y algo que no supe identificar. ¿Puedo pasar? Me dijo, seca, no supe qué responder. Abrí el portón en silencio, con el corazón galopando. La miré y noté que tenía ojeras, y que su cabello, siempre tan cuidado, estaba recogido con descuido. Entró como quien entra a una casa ajena, nos sentamos en la mesa del comedor. No ofrecí café. Ella no pidió nada. Solo me miró y soltó, vine porque me enteré que diste mi nombre como contacto de emergencia en el hospital, asentí. Era verdad. No tenía a nadie más. Mis hijos varones seguían ignorándome. Mis hermanos ya habían muerto. ¿A quién más podía poner? No quiero estar en tus papeles, dijo, clavando los ojos en mí. No quiero ser responsable de esto, de ti, de ese niño. Me tragué la tristeza como quien se traga una espina. No vine por reconciliación, continuó. Vine porque me siento obligada. Porque si te mueres, yo seré la que cargue con esta vergüenza, esa palabra. Vergüenza. Otra vez. Como si estuviera tatuada en mi piel, en mi nombre, en mi vientre. Laura, susurré. No quiero que cargues con nada. Solo necesitaba saber si seguías viva. Ella apretó los labios. Sus ojos brillaron, pero no dejó que una sola lágrima cayera. Estoy viva. Pero tú estás muerta para mí desde el día que decidiste ensuciar nuestro apellido, y entonces se levantó. Me lanzó una mirada helada y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. ¿Sabes lo que más me duele? Que yo pasé años intentando tener un segundo hijo, y no pude. ¿Y tú? Tú, a los 61, vienes a darme esto. ¿Cómo crees que me siento? Y sin esperar respuesta, se fue. Me quedé ahí, con las manos temblando sobre la mesa, con la taza vacía enfrente, con un silencio que pesaba más que cualquier grito. Esa noche no dormí, me levanté varias veces. Caminé por el pasillo. Toqué mi vientre y le hablé bajito al bebé. Perdónala, hijito. Ella está herida. No sabe amar sin condiciones. Como casi nadie en este mundo, los días pasaron con lentitud, el cuerpo empezaba a pesarme. Las piernas se hinchaban. La espalda me dolía. Pero era el alma lo que más sufría. No por lo que me decía la gente, sino por lo que no me decía mi hija. Por su ausencia que latía más fuerte que 1000 palabras. Un día, recibí una carta. Sin remitente. Era de puño y letra de Laura. Decía, a pesar de todo, si algo te pasa, quiero que sepas que aún con todo el rencor, sigues siendo mi madre. No sé si puedo perdonarte, pero tampoco quiero vivir odiándote para siempre. Cuídate. Por favor. Guardé esa carta bajo mi almohada. No era reconciliación. Pero era una grieta en la muralla. Y eso, en mi mundo de sombras, ya era luz. Poco después, el médico me dijo que debía prepararme. El bebé vendría antes de lo esperado. Mi presión subía. El parto sería riesgoso. Muy riesgoso. Me fui al hospital sin compañía. No tenía a nadie que me llevara. Tomé un taxi. Llevé una bolsa con 2 pañales, un ropón de lana y una Virgen de Guadalupe, y esa noche, en la habitación 306 del Hospital Civil, comencé a sentir contracciones, sola, sin familia, sin manos que me sostuvieran, solo con mi fe. Y con mi determinación, porque
Aunque mi hija me hubiera dado la espalda, aunque el pueblo me odiara, aunque la iglesia me negara, yo sabía que esa vida que venía no era un error, era un milagro, mi milagro, y lo iba a recibir con el mismo amor con el que un día recibí a esa misma hija, que hoy no lo entendía, pero quizás, algún día, lo haría. Jamás imaginé que volvería a estar tendida en una camilla de hospital, rodeada de luces frías y bisturís preparados, con un equipo médico hablando de mí como si yo fuera una anomalía estadística. Los susurros llenaban la sala. Paciente. De 61 años, alto riesgo, embarazo insólito, no era una mujer para ellos, era un caso clínico, un fenómeno. Y sin embargo, en mi pecho, yo no sentía miedo. Sentía una calma que no nacía de la lógica, sino de la fe. Habían pasado 2 días desde que ingresé. Mi cuerpo estaba agotado. Las contracciones comenzaron pasadas las 3 de la madrugada. Cada una era como una ola inmensa que arrastraba mi aliento y me dejaba aferrada a la cama con los ojos cerrados, rogando a Dios que me dejara conocer el rostro de ese hijo que todos consideraban imposible, una enfermera joven, la única que me sonreía sin compasión, me sujetaba la mano. Sus dedos pequeños temblaban. Yo sabía que estaba tan asustada como yo. Pero no lo decía. Solo apretaba mi mano en silencio, como si su piel pudiera protegerme del dolor del mundo. Era la única que a veces se atrevía a llamarme mamita, aunque fuera en voz baja. Le temblaban los ojos cada vez que me preguntaba si tenía familia que me acompañara. Los médicos hablaban entre ellos. 2 equipos estaban listos, uno para mí, otro para el bebé. Tenían todo preparado para lo peor. Estaban seguros de que algo saldría mal. Pero yo sentía algo diferente. Como si, por primera vez en mucho tiempo, la vida se inclinara a mi favor. Empujé con toda mi fuerza. No era solo la fuerza de mi cuerpo viejo. Era la fuerza de mi historia. La fuerza de la vergüenza que me había tragado, del odio del pueblo, del desprecio de mis hijos, del abandono de mi iglesia. Empujé con la rabia, con la ternura, con la esperanza y con el amor que nadie me había permitido expresar, y entonces, ocurrió un llanto fuerte. Gritó. Vivo, el tiempo se detuvo. Por un instante, ni los médicos se movieron. Todos estaban paralizados. Ante lo que escuchaban, la vida, desafiando las probabilidades, gritando su existencia en un quirófano helado. Está respirando, dijo uno. Está bien, exclamó la enfermera. Me lo colocaron sobre el pecho, cubierto por una manta tibia. Su piel era suave, morenita. Sus dedos diminutos se cerraban como si buscaran mi corazón. Y sus ojitos, aunque cerrados, parecían verme. Mi corazón, que había aprendido a resistir tantas pérdidas, latía con un ritmo que no conocía. No era solo emoción, era resurrección. Lloré como no había llorado en décadas, no por dolor, por milagro. Mi niño, susurré. Te esperé toda mi vida. Y aunque nadie creyó en ti, aunque el mundo te negó antes de verte, aquí estás. Eres mío. Y yo soy tuya. El médico se acercó, todavía con incredulidad en la voz. Está completamente sano. No tiene ninguna complicación. Claro que no, respondí. Porque no cargaba vergüenza. Cargaba promesa. Acaricié su rostro. Era cálido. Pequeño, real. Por fin tenía rostro el milagro que me arrancó del olvido. Horas después, ya en mi habitación, abrazándolo contra mi pecho, escuché que golpeaban la puerta. Pensé que era otra enfermera. Pero no. Era ella, mi hija, Laura. Entró. Despacio. Tenía los ojos rojos, el cabello recogido sin cuidado, y los hombros caídos como si le pesaran los años que pasamos distantes. No traía flores. No traía disculpas. Pero traía algo aún más valioso. Presencia. Se acercó sin decir palabra. Me miró. Luego lo miró a él, sus ojos se abrieron. No dijo nada, pero su labio tembló. ¿Quieres cargarlo? Le pregunté. Con la voz quebrada, Laura dudó. Su mano se estiró. Temblaba. Pero lo tomó. Lo abrazó como si no supiera cómo hacerlo. Y él, como si la reconociera, se acomodó en su pecho. Tiene tu nariz, dijo al fin. Y la forma de tus cejas. Lloramos. Las dos. No hablamos más. Solo lo miramos. Era nuestro puente. Nuestro nuevo comienzo. ¿Cómo lo vas a llamar? Preguntó. No lo he decidido. Quiero que su nombre tenga sentido. Que sea más que una palabra. Laura lo pensó unos segundos. Luego susurró. Emmanuel. Significa Dios con nosotros. Porque si tú lograste dar vida cuando todos te enterraban, eso no puede venir de otra parte. Apreté su mano. Ella apretó la mía.
Y por un instante, ya no éramos madre e hija distantes, ni pecadora y jueza, ni escándalo y ofendida, éramos dos mujeres rotas, sosteniendo la vida que nos uniría para siempre. Y él, dormido en sus brazos, respiraba tranquilo, mi milagro, mi hijo, mi salvación. Esa noche, mientras el hospital dormía y las luces tenues pintaban sombras largas en el techo, tomé un cuaderno que guardaba bajo la almohada y escribí su nombre por primera vez, Emmanuel. Lo repetí varias veces. Lo dibujé con tinta azul. Y a cada trazo sentía que sellaba un pacto, uno que ni la muerte podría romper. No sabía cómo sería la vida de ahora en adelante. No sabía si el mundo sería cruel. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo al futuro. Porque ya no estaba sola, estaba él, y eso lo cambiaba todo. Creí que el dolor había quedado atrás. Que después de soportar el juicio del pueblo, la humillación pública, la soledad cruel, todo lo que vendría sería luz. Que dar a luz a Emmanuel sería como abrir una puerta hacia la paz, hacia él. Perdón, hacia algo parecido a la felicidad. Pero no fue así. No del todo. Los días siguientes al nacimiento fueron tan bellos como devastadores. En la habitación del hospital todo parecía calmo, casi sagrado. Las enfermeras que antes me miraban con recelo comenzaron a llamarme la valiente. Me sonreían como si de pronto hubieran recordado que, antes de ser un escándalo, yo era una madre. Una mujer. Una vida. Pero fuera de esos muros, el mundo seguía siendo el mismo. Al regresar a casa con Emmanuel en brazos, sentí por primera vez que el aire del pueblo me pesaba. Cada paso hasta la puerta fue como caminar sobre cristales. Los vecinos no se acercaron. No felicitaron. Nadie trajo un ramo de flores, ni una cobijita tejida, ni siquiera una mirada amable. Cerraban sus ventanas cuando yo pasaba. Murmuraban. Me seguían con los ojos como si llevara al demonio en los brazos. Y eso dolía más que cualquier dolor de parto. Mi hija Laura había decidido quedarse unos días conmigo. Al principio se mantuvo en silencio, haciendo lo justo, ayudando a calentar la leche, acomodando pañales, evitando hablar de lo que ocurrió entre nosotras. Pero a medida que los días pasaban, su muro empezó a resquebrajarse. Una noche, mientras Emmanuel dormía en su cunita improvisada, ella se sentó a mis pies y dijo: «Mamá, a veces me pregunto si yo también habría sido feliz si tú me hubieras amado así». No supe qué responder. No porque no la hubiera amado, sino porque no entendía por qué nunca lo sintió. Acaricié su cabello, ese cabello que cuidé tantos años, y le susurré: «Nunca es tarde para hacerlo bien». Ella lloró. Y yo también, pero el mundo fuera de esas paredes no quería redención. Ni comprensión. Ni misericordia. Al tercer día, mientras colgaba la ropa en el patio, una piedra cayó sobre el techo de lámina. Luego otra. Y otra más. Alguien gritó desde la calle: «Bruja. Pariste al anticristo». Salí corriendo con Emmanuel envuelto en una manta, temblando de rabia. No había nadie. Solo el eco de la maldad disfrazada de religión. No era la primera vez, ni sería la última. Desde que volví con mi hijo, cada día era un nuevo precio a pagar. Una nueva cruz. En la tienda me negaban el saludo. En la iglesia, el padre evitaba mirarme. Incluso en el consultorio del pediatra, noté cómo la secretaria torcía el gesto cuando me veía entrar. Todos habían decidido juzgar sin entender, condenar sin preguntar. Una tarde, al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta. Pence, que había olvidado cerrarla, pero al entrar, todo estaba revuelto. Miss Mantell's tirados. Las fotos en el suelo. Emmanuel lloraba desconsolado en su cuna. Alguien había entrado. Alguien había querido asustarme. O algo peor, fui a la policía. Me escucharon. Anotaron mi denuncia. Pero uno de los agentes, sin siquiera mirarme, murmuró: «Eso le pasa por andar desafiando a Dios». Desafiando a Dios, como si traer vida fuera una ofensa. Como si cuidar de un niño fuera una blasfemia. Como si mi útero, por viejo, hubiera perdido el derecho a la maternidad. Pero, ¿quiénes eran ellos para decidir? Una noche, agotada por todo, me senté frente al espejo. Emmanuel dormía. Laura ya no estaba, se había marchado de nuevo a su vida. Me miré a los ojos. Las arrugas no me dolieron. Los cabellos blancos tampoco. Pero sí dolía esa sombra en mi mirada. Esa pregunta muda que retumbaba cada vez que me encontraba sola. ¿Valió la pena perderlo todo, cargar con insultos, sentir miedo al caminar, solo por traerlo al mundo? Y la respuesta siempre era la misma: sí. Sí valió, porque cada vez que él sonreía al sentir mi pecho
Cada vez que me miraba sin juicio, sin pasado, sin prejuicio, sabía que había hecho lo correcto, mi milagro tenía un precio. Alto. Injusto. Solitario. Pero era mío. Y no lo cambiaría por nada. A veces, en las madrugadas más oscuras, me levantaba con el corazón en la garganta, temiendo que Emmanuel dejara de respirar, que algo le pasara, que alguien viniera a quitármelo. Pero él seguía ahí. Tibio. Vivo. Hermoso y yo, a pesar de todo, seguía de pie, porque ya no vivía para ser aceptada, vivía para protegerlo a él. Hay dolores que no se gritan. Se escriben. En la quietud de la madrugada, cuando Emmanuel duerme con su respiración suave como un susurro de Dios, yo enciendo la lámpara pequeña de la sala, saco un cuaderno viejo y una pluma de tinta negra. Y me siento a escribirle cartas al silencio. No sé desde cuándo comenzó este ritual. Tal vez desde el primer insulto. O desde la primera noche en que me vi sola con mi hijo en brazos, sin nadie a quien contarle mis miedos. No hay destinatario fijo. A veces escribo para mis hijos. A veces para Dios. A veces, simplemente para mí. Esta noche, comencé con una carta. A mi hijo mayor, querido Octavio, sé que no quieres saber de mí. Sé que para ti me convertí en motivo de vergüenza, de burla, de desprecio. Pero sigo siendo tu madre. La misma que te llevó en el vientre, la que vendió su anillo para pagar tus libros de universidad. La misma que no comía carne para que tú pudieras cenar con proteína. Te juro que no te escribo para exigir nada. Solo quería contarte que tu nuevo hermanito tiene tus manos. Que cuando sonríe, se le forma el mismo hoyuelo que a ti cuando eras niño. Me gustaría que lo conocieras. No para perdonarme, sino para que entiendas que no hay pecado en traer vida al mundo. No hay culpa en amar, aunque sea tarde. Aunque el mundo no lo entienda. Nunca lo termen. Me quebré a la mitad. La tinta se corrió con mis lágrimas y dejé la hoja arrugada entre las páginas, luego escribí una para Laura, aunque ya habíamos hablado algo desde que se fue. Hija mía, me duele no haberte sabido amar en tu tiempo. Me duele que ahora, con este niño, me nazca una ternura que tal vez no te di con la misma dulzura. Pero tú también fuiste deseada. Fuiste esperanza. Y aunque mis manos fueron torpes, te sostuvieron siempre con todo lo que pude darte. Me viste rota y aún así volviste. Por eso, aunque no lo digas, sé que algo en ti me ha perdonado. Gracias. Gracias por no apagar la luz cuando más lo necesitaba. Después vino la carta más difícil, la que le escribí a Dios. Señor, ¿dónde estabas cuando todos me gritaban bruja? ¿Por qué no detuviste las piedras? ¿Por qué permitiste que tus propios hijos me escupieran en tu nombre? Tú, que me diste este milagro, ¿no podrías también haberme dado consuelo? Te necesito. Y no sé si eso te importa. Pero sigo hablándote. Sigo buscándote. Porque Emmanuel sonríe, y en su sonrisa siento que, de algún modo, aún caminas conmigo. Esas cartas no saldrán de mi casa. No están hechas para ser leídas. Son pedazos de mi alma que dejo escritos por si un día no tengo fuerza para decir en voz alta todo lo que llevo dentro. Emmanuel ya ha cumplido un mes. Su llanto ha cambiado. Sus ojos se abren más tiempo. Me busca con la mirada. Y a veces, cuando me toma un dedo con su manita tibia, siento que la vida se vuelve menos cruel. Pero la calle sigue siendo un campo minado. Sigo caminando con los hombros tensos, esperando la próxima murmuración, el próximo desprecio. Hace 2 semanas, fui a la tienda del mercado a comprar leche. La señora del mostrador, doña Berta, que antes me ofrecía tortillas calientes, fingió no verme. Otra clienta murmuró lo suficientemente alto para que la escuchara. A esa la deberían encerrar. Una vieja así no puede andar criando niños. Ese día no respondí. No grité. Solo apreté los dientes y regresé a casa. Pero esa noche, lloré como no lo hacía desde mi primer parto, y escribí otra carta. Esta vez, a mí misma. Rosa Isela, tú no estás loca. Tú no eres una aberración. Has amado. Has perdido. Has renacido. No permitas que las lenguas venenosas te arrebaten la dignidad que tanto te costó recuperar. Eres madre. Y eso basta. Aunque ellos no lo vean, aunque te juzguen. Sin saber, tú conoces tu verdad. No la olvides. Esa carta la Mark. La puse junto al espejo. Para leerla cada mañana, en los días más difíciles, escribo más. Es como si al sacar cada palabra del pecho pudiera respirar un poco mejor. Emmanuel crece, y con cada día que pasa, mi miedo también crece. Miedo a enfermar. Miedo a que me lo quiten. Miedo a morir antes de verlo convertirse en hombre.
Por eso escribo. Porque si un día ya no estoy, al menos quiero que él tenga mi voz en el papel, quiero que un día, cuando me lea, entienda que su vida fue amada desde antes de nacer. Que su madre, vieja y cansada, lo esperó con el alma en ruinas pero con el corazón encendido. Que desafiar al mundo valió la pena solo por escuchar su risa, y que cada carta escrita fue un pedazo de mí, dejado para que nunca olvide que su existencia fue, es y será, el milagro más hermoso de mi vida. Nunca imaginé que el fondo tuviera forma. Siempre creí que, tocar fondo, era una metáfora, una expresión para exagerar los días difíciles, una frase que se decía con ligereza. Pero no. Tiene forma. Tiene rostro. Tiene frío. Tiene hambre. Tiene un eco que te grita al oído lo inútil que eres, lo sola que estás. Tiene paredes que se cierran, y un silencio tan denso que duele más que cualquier grito. Todo comenzó esa semana en que Emmanuel enfermó. Nada grave, según el médico del centro de salud. Un resfriado común. Pero para una madre sola, de 61 años, con el cuerpo agotado y los nervios desgastados como una cuerda vieja, cada estornudo era una alarma, cada llanto una daga. No dormí durante 3 noches seguidas. Trace. Y eso, a mi edad, es una sentencia. Lo cargaba día y noche, caminando descalza por el pasillo, con los huesos crujiendo a cada paso, repitiéndole al oído: aquí estoy, mi amor. Aquí estoy, pero ni siquiera yo estaba ya allí. No del todo. Mi cuerpo era una cáscara. Mi mente, una madeja enredada de pensamientos oscuros. Y mi fe se evaporaba lentamente como el agua de la tetera olvidada en la hornilla, una madrugada, mientras Emmanuel dormía al fin, me desplomé en la silla del comedor. No pude levantarme. Literalmente. Las piernas no respondían. El corazón me latía en las sienes. Me mareaba. Sentí que el pecho se me cerraba. Me quedé allí horas, sin fuerzas para llorar. Y entonces, el pensamiento apareció como un ladrón, y si no me levanto más. Ese pensamiento. Ese susurro tenebroso. Esa tentación de rendirse. No porque no lo amara. Dios sabe que lo amaba más que a mi propia vida. Sino porque sentía que no tenía cómo seguir dándole lo que él merecía. Porque me dolía no tener fuerzas para cocinar, para salir a comprar leche, para limpiar su ropita, para cantarle sin que la voz me temblara, y peor aún, me dolía que el mundo no me ayudara. Que nadie tocara la puerta. Que nadie me dijera: descansa. Yo me encargo un rato, al contrario. Me observaban desde lejos, esperando mi caída. Con morbo. Con juicio. Como si criar a un hijo a esta edad fuera un espectáculo vergonzoso. Esa misma tarde, al intentar salir a comprar medicinas, me topé con 2 vecinas. Una de ellas me miró de arriba abajo y dijo con un tono que pretendía ser disimulado, pero no lo fue: ya era hora de que esa criatura tuviera una abuela. Y no una madre, no contesté. Pero lo sentí como una cachetada. Como una cuchillada directa al corazón. Volví a casa con los ojos nublados. Emmanuel dormía. Me senté junto a su cuna. Y por primera vez, sentí miedo de mí, porque me descubrí pensando cosas que jamás pensé. ¿Qué va a ser de él si yo muero esta semana? ¿Quién lo va a amar como yo? Fue egoísta de mi parte traerlo al mundo sin un padre joven, sin una red de apoyo, sin una familia fuerte. Y entonces, lo vi moverse. Se estiró como un gatito. Y abrió los ojos. Esos ojos grandes, oscuros, llenos de paz. Y sonrió. No fue una gran sonrisa. Fue apenas un gesto. Un pequeño movimiento de comisuras. Pero en esa sonrisa cabía el universo. Y me hizo recordar algo esencial: no estoy sola, él está aquí. Me necesita. Me elige cada día con su mirada, con su abrazo, con su llanto. Y eso me dio fuerza. No mágica. No milagrosa. Pero suficiente. Esa noche, hice algo que no hacía desde antes del embarazo. Me arrodillé, mis rodillas crujieron como puertas viejas. Me dolían los huesos. Me temblaban las manos. Pero recé. No con palabras hermosas. Ni con salmos. Ni con letanías. Con un grito desde lo más profundo: Dios, ayúdame. Dame fuerza para no rendirme, y lloré. Como nunca. Como si mi alma se lavara con cada lágrima. Y en medio de ese llanto, sentí por primera vez en semanas, silencio. Pero un silencio distinto. No el que lastima. Sino uno que consuela. Un silencio tibio. Como un abrazo invisible, me levanté. Tomé a Emmanuel en brazos. Lo besé en la frente. Y le dije: perdón por pensar en rendirme. Pero ya pasó. No me voy.
Estoy aquí. Y voy a luchar por ti hasta mi último aliento. Desde ese día, entendí que tocar fondo no era el final. Era el reinicio. La raíz desde la cual volvería a levantarme. Más lenta, sí. Más frágil, quizás. Pero más firme, y decidí algo, no iba a esconder más mi agotamiento. Lema Laura. Le conté la verdad. Toda. Ella lloró conmigo. Me prometió regresar en unos días. No para juzgar, sino para estar. Y eso bastaba. También hablé con una vecina mayor, doña Concha. Le pedí ayuda para cuidar a Emmanuel 2 horas por semana. Me costó. Me dio vergüenza. Pero entendí que pedir ayuda no es debilidad. Es sabiduría, y esa fue la gran lección de tocar fondo, aceptar que no puedo sola, y aún así, seguir. No fue un rayo de luz. No fue un milagro repentino, ni una aparición divina. Fue algo mucho más silencioso. Como un suspiro. Como un hilo de calor entrando por una rendija en medio del invierno. Así fue como la fe volvió a mí, después de aquel día en que toqué fondo, todo en mí se sintió diferente. No mejor. No más fuerte. Solo, más real. Como si, por fin, me hubiera aceptado no como la madre perfecta que pretendía ser, sino como la mujer que soy, cansada, vieja, pero decidida. Laura llegó 3 días después. Vino con una mochila, sin preguntar nada, con los ojos llorosos y una sonrisa que escondía culpa. Al verme, me abrazó tan fuerte que sentí que volvía a respirar. No hablamos mucho. Ella miró a Emmanuel, lo cargó, y le dijo, «Hola, hermanito. Perdóname por tardar», lloré. Ella también. Pero ese llanto fue distinto. No tenía dolor. Tenía reconciliación. Durante los días siguientes, Laura se quedó conmigo. Me ayudó con las compras, lavó la ropa, cocinó. Pero, sobre todo, me acompañó. A veces no hacía falta que dijera nada. Su presencia era suficiente para recordarme que no estaba sola en esta batalla. Fue ella quien me convenció de volver a la iglesia. Al principio, me negué. Sentía que Dios me había abandonado. O peor, que su pueblo me había crucificado. ¿Cómo podía regresar a un lugar donde me juzgaron con los ojos y me negaron el pan del consuelo? «No vas por ellos», me dijo Laura. «Vas por ti». Y por él, me refirió a una iglesia pequeña, en las afueras del barrio, donde el pastor era un hombre de manos callosas y voz serena. No conocía mi historia. No me preguntó nada. Solo me saludó con un apretón firme y me dijo, «Bienvenida. Esta es tu casa si así lo deseas», y yo lo deseaba. Más de lo que admitía. Durante las primeras reuniones, me sentaba en la última fila. Emmanuel dormía en mi pecho mientras las palabras del pastor se deslizaban como agua sobre piedra. Algunas resbalaban. Pero otras, se quedaban. Un domingo, habló sobre la viuda de Sarepta. Una mujer sin nada, en medio de la sequía, a punto de morir junto a su hijo. Y, aún así, compartió el último pan que tenía. Fue en ese momento cuando una frase me atravesó como un relámpago: el milagro no viene del exceso, sino de la entrega. Y lo entendí. No necesitaba tener juventud, ni una familia entera, ni una cuenta bancaria. Tenía amor. Tenía voluntad. Tenía a Emmanuel. Y eso bastaba para que la fe germinara de nuevo. Comencé a escribir cartas distintas en mi cuaderno. Ya no eran súplicas desesperadas. Eran diálogos. A veces con Dios. A veces con mi madre, que hace años descansa en paz. Otras veces, con la Rosa Isela que fui. Le contaba que estaba volviendo a creer. Que el cansancio seguía, pero ya no era parálisis. Que las miradas de la gente dolían menos, y que Emmanuel me enseñaba cada día a ver el mundo desde cero. Una tarde, mientras paseábamos con Laura por el parque, un niño se acercó a Emmanuel. Tendría unos 7 años. Lo miró mis canas, y preguntó, «¿Es tu nieto?». Antes de que yo respondiera, Laura contestó con firmeza, «No. Es su hijo. Y es el niño más afortunado del mundo». El niño se encogió de hombros y se fue. Pero sus palabras quedaron rebotando en mi pecho. Porque, por primera vez, no sentí vergüenza. Sentí orgullo. Ese día, al regresar a casa, abrí la Biblia que llevaba años cerrada. Al azar, cayó en Isaías 46:4, «Aun en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré. Yo los hice y yo los llevaré». Lloré. No de tristeza. De gratitud. Porque entendí que Dios nunca se había ido. Yo era la que había dejado de escuchar. Desde entonces, cada noche, después de que Emmanuel duerme, me arrodillo y doy gracias. No por no tener problemas.
No por haberlo resuelto todo, sino porque estoy viva. Porque sigo aquí. Porque, pese a todo, elegí seguir amando, y eso, en este mundo, ya es un milagro. Una mujer puede mentirle al mundo entero. Puede esconder el dolor detrás de una sonrisa, puede vestir la tristeza con un delantal limpio y ojos que fingen brillo. Puede cargar un niño en los brazos y fingir que no le duele la espalda, que no le tiemblan las rodillas, que no está contando monedas en la cabeza mientras canta una canción de cuna. Pero hay un lugar donde no se puede mentir. Frente al espejo, aquella mañana me levanté temprano. Emmanuel aún dormía, respirando con la boca entreabierta, como si soñara con ángeles. Lo miré largo rato. A veces me parecía increíble que ese milagro hubiera salido de mí. De este cuerpo que tantos daban por acabado. De esta alma que había estado marchita por años. Me acerqué al baño, encendí la luz tenue y me miré en el espejo. No como otras veces, de reojo. Esta vez, de frente, ahí estaba. La mujer. La maña. La madre. La abuela. La pecadora. La valiente. Vi mis canas, más plateadas que nunca. Mis arrugas, marcadas como surcos en un campo viejo. Vi las ojeras de tantas noches sin dormir. Los labios partidos. El cuello vencido por el peso de los años. Y no sentí lástima. Sentí respeto. Porque esa mujer había resistido. Me senté en el borde de la cama, con el cuaderno sobre las piernas. Y por primera vez, escribí lo que nunca me había atrevido. Tengo miedo de morir antes de verlo crecer. Era esa la verdad. No el cansancio. No la soledad. No el juicio de la gente. Mi miedo era no llegar a tiempo. No vivir lo suficiente para ver a Emmanuel caminar, hablar, reír, correr, enamorarse, llorar, levantarse. Mi miedo era dejarlo solo. En un mundo cruel. Un niño sin padre. Un niño con una madre vieja. Me dolía no tener respuestas. No saber si hice lo correcto. Pero entonces, una voz dentro de mí, una voz que parecía venir desde mis años de convento, me susurró, lo haces por amor. Y el amor no necesita explicaciones. Ni permiso. Ese día decidí escribir una carta para Emmanuel. No para ahora. Para el día en que yo ya no esté. Una carta de esas que se dejan escondidas en un cajón, entre mantas con olor a madre. Una carta que diga, hijo mío, si estás leyendo esto, significa que mamá ya no puede abrazarte con sus brazos. Pero puede hacerlo con estas palabras. Perdona si no estuve tanto como quisiste. Te juro que estuve todo lo que pude. Cada segundo. Cada intento. Cada beso. Tú fuiste mi mayor regalo. Mi último milagro. Y no hay día que haya vivido sin agradecer por tu existencia. Sé valiente. Sé bueno. Y recuerda, fuiste amado desde el primer latido. Mientras escribía esa carta, sentí una paz que no sentía desde que supe que estaba embarazada. Una paz que no venía del futuro, ni del pasado. Venía del presente. De saber que, pese a todo, estaba haciendo lo mejor que podía. Esa noche, cuando Emmanuel despertó llorando, no me apresuré. Caminé lento hacia su cuna. Lo cargué en silencio. Lo acarició la cabeza. Y le dije, vamos a estar bien, hijo. No sé cómo, ni cuándo. Pero lo estaremos, y mientras lo arrullaba, me prometí algo, nunca volveré a mentirme frente al espejo, porque esa mujer que me devuelve la mirada, con el cabello desordenado y las manos marcadas por el trabajo, es una heroína. Y merece saberlo. Ponerle nombre a un hijo no es un acto cualquiera. No es una casualidad, ni una moda, ni una ocurrencia del momento. Es una declaración. Es una herencia. Es, en muchos casos, una súplica disfrazada de promesa. Porque el nombre que elegimos lleva consigo todo lo que somos, lo que soñamos, lo que tememos y lo que amamos. Durante los meses de embarazo, me obsesioné con esa decisión. Había pasado los primeros 3 meses negándome a creer que aquello que latía dentro de mí era una vida real. Me asustaba pensar que podía ilusionarme y perderlo. Pero después de la primera ecografía, cuando escuché el corazón de Emmanuel latiendo como un tambor desesperado, entendí que no se trataba de una fantasía tardía, sino de una realidad que gritaba desde mis entrañas, estoy aquí. No, me ignores. Y fue entonces cuando comencé a buscarle nombre. Busqué en la Biblia, como buena mujer de fe. Busqué en libros de santos, en antiguos registros del convento, incluso en los nombres de los niños que alguna vez cuidé en los orfanatos. Ninguno me llenaba. Ninguno se sentía como él, hasta que una noche, mientras revisaba una vieja caja
De recuerdos, encontré una carta amarilla, doblada en 4, escrita por mi padre antes de morir. No la había leído en décadas. La tinta estaba corrida, pero aún podía distinguir su caligrafía firme. Rosa Isela, hija mía, si algún día tienes un hijo, espero que le enseñes a amar por encima del miedo, a perdonar por encima del dolor. Y a tener fe aunque el mundo se burle. Y si no sabes qué nombre darle, piensa en lo que más necesitas en tu vida. Nómbralo así. Y entonces lo supe. Lo que más necesitaba en mi vida era Dios con nosotros. Emmanuel, así nació su nombre. No como una imposición, sino como una oración. Cada vez que lo decía, era como si mi boca recordara la razón por la que seguía luchando. Como si al decir Emmanuel, yo misma me convenciera de que Dios no me había abandonado, pero no todos lo entendieron así. En el registro civil, el joven funcionario me miró con sorna cuando le entregué los papeles. ¿Estás segura de que quiere registrarlo como madre?, preguntó, mirando mi edad en silencio. ¿No sería mejor que figurara como su abuela y que otra persona lo adoptara? Tragué saliva. Miré al niño en mis brazos, dormido. Y respondí sin titubear, soy su madre. Y lo seré hasta el último día de mi vida, firmé con mano temblorosa. Pero no por miedo, sino por el peso de la responsabilidad que llevaba mi firma. Con esa tinta estaba sellando algo más que un acta, estaba confirmando mi existencia como madre, frente a un mundo que me negaba el derecho. Las semanas siguientes fueron difíciles. La iglesia seguía mirándome con ojos duros, aunque algunos hermanos más humildes comenzaban a acercarse con respeto. Una señora, doña Rosario, me llevó una sopa una tarde y me dijo, Dios escoge a los más improbables para hacer lo imposible. Esa frase se me quedó grabada. Porque eso era yo, una improbabilidad. Una anomalía. Una contradicción con canas, pero también era una respuesta. Una historia escrita en los márgenes de la norma. Y Emmanuel, él era la evidencia viviente de que, aún en lo impensable, Dios actuaba. Lo curioso es que su nombre comenzó a generar algo que no esperaba, incomodidad. Algunos decían que era muy pretencioso. Otros, que no debía traer el nombre de Dios al mundo tan sucio. Pero yo sabía que no había nombre más justo para él, porque cuando lloraba y lo llamaba por su nombre, sentía que el cielo me escuchaba. Porque cuando me arrodillaba y le pedía fuerzas, me bastaba con decir, Emmanuel. Y algo dentro de mí se encendía. El día que Emmanuel dijo su primer mamá, me derrumbé. Estábamos en la cocina. Yo batía huevos para el almuerzo. Él jugaba con una cuchara en el piso. De pronto, su vocecita clara cortó el aire. Dejé caer el tazón. Me arrodillé frente a él. Lo abracé con desesperación. Y lloré. Lloré porque no creí vivir para escucharlo. Lloré porque cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada burla, cada mirada. Todo había valido la pena. Desde ese día, supe que el nombre que lleva no solo lo identifica, lo define. Emmanuel no es solo mi hijo. Y es mi victoria, mi esperanza, mi resurrección personal, y cada vez que lo llamo, también me llamo a mí misma de vuelta a la vida. A no renderme, a no esconderme, a no olvidar que, aún después del dolor, el amor tiene la última palabra. Hay noches que no terminan con el amanecer. No importa que el sol salga y los pájaros canten. Hay noches que se quedan pegadas a la piel, al alma, al recuerdo. Noches que, aunque las calles se llenen de luz, siguen habitando dentro de uno. Para mí, esa noche fue una de ellas. Había sido un día agotador. Emmanuel había estado inquieto desde el mediodía, llorando sin razón aparente, negándose a comer, aferrándose a mi blusa con una fuerza que no parecía venir de un niño tan pequeño. Lo revisé una y otra vez. No tenía fiebre. No le dolía. Not a visible. Pero sus ojos estaban tristes. Como si presintiera algo que yo no podía ver. Cuando por fin logré que se durmiera, me senté en la sala con una taza de té. La casa estaba en silencio. Un silencio de esos que no descansan. Un silencio que pesa, que observa, que aguarda. No era una noche como cualquier otra. Lo sabía desde que desperté. El calendario lo confirmaba. Era el aniversario de mi voto perpetuo. Como mañana. El día en que, años atrás, había entregado mi vida a Dios, prometiendo fidelidad, obediencia, castidad. Promesas que, desde que Emmanuel llegó, se habían hecho polvo en mi boca, y no me arrepentía. Pero eso no significa que no doliera, encendí una vela. No por devoción, sino por necesidad. Sentía que necesitaba una llama viva frente a mí, algo que testificara lo que estaba a punto de hacer.
Tomé el cuaderno donde había escrito mi vida los últimos meses. Las cartas para Emmanuel. Las oraciones. Las dudas. Y también los secretos, los que nunca le conté a nadie. Ni siquiera a mí misma en voz alta. Esa noche, decidí escribir la verdad completa. Para que, cuando yo ya no esté, mi hijo sepa quién fue su madre. No la imagen idealizada. No la víctima. No la santa caída. Sino la mujer real. La que sangró, la que se equivocó, la que amó hasta romperse. Querido Emmanuel, comencé, esta es la historia que nadie conoce. Y así, escribí. Escribí sobre aquel sacerdote. Sí, él. El que me miraba distinto. El que hablaba conmigo de filosofía después de las misas. El que me preguntó si alguna vez había amado fuera de Dios. El que, un día, me rozó la mano. Y yo no la aparté. El que me visitó cuando estuve enferma. El que me besó la frente. Y después, los labios, ¿fue amor? No lo sé. Fue algo que me arrancó la piel de monja y me hizo sentir mujer por primera vez en décadas. Y no fue una relación. No fue un romance. Fue un instante. Un solo instante. Una noche que me dejó embarazada. Una noche que me cambió para siempre, nunca se lo conté. No sabía cómo. No sabía si era correcto. No sabía si destruiría su vocación. No sabía si me creería. No sabía si importaba, y entonces, decidí callar. Llevar sola el peso. Protegerlo. Y criar a Emmanuel con la verdad entre los dientes, pero sin dejarla escapar. Esa noche, mientras escribía todo eso, sentí que algo se liberaba dentro de mí. Como si al fin pudiera respirar sin ese nudo en el pecho. Como si al fin pudiera mirar mi reflejo sin mentirme, pero también sentí miedo. Miedo de que un día Emmanuel lea estas palabras y me odie. Miedo de que me juzgue. Miedo de que me vea débil, impura, humana. Pero ¿acaso no es eso lo que soy? Apagué la vela con los dedos temblorosos. Guardé el cuaderno en el fondo del armario. Envuelto en una manta vieja, con una nota encima que decía, para Emmanuel, cuando esté listo. Esa noche, me senté en la cama, lo tomé entre mis brazos y lo abracé con tanta fuerza que temí despertarlo. Pero no se despertó. Solo murmuró en sueños, ma, y eso me bastó. Esa noche no terminó al amanecer. Esa noche sigue dentro de mí. Pero ya no como un secreto que me devora, sino como una verdad que me pertenece, porque ahora lo sé, los secretos no nos destruyen, si los miramos a los ojos. Dicen que en la vida hay decisiones que se toman con el alma y no con la razón. Que hay momentos en que una madre debe elegir entre su corazón y el mundo entero. Que el amor verdadero se prueba cuando duele. Y yo, esa mañana, entendí que había llegado ese momento. Desperté antes que Emmanuel. El sol apenas se colaba por la rendija de la cortina, dibujando líneas de luz sobre el piso de madera. Me senté al borde de la cama y escuché su respiración suave. Dormía con una manita bajo la mejilla, los labios entreabiertos, con esa paz que solo tienen los niños que aún no saben cuánto pesa el mundo. Llevaba días dándole vueltas a la misma pregunta, ¿debía entregarlo? No porque no lo amara. Dios sabe que lo amaba más que a mí misma. Pero cada día me costaba más cargarlo, me dolían los huesos, la espalda se quejaba, la vista se nublaba, los pies se inflamaban. Y Emmanuel, él crecía. Se movía con la energía de un torbellino. Necesitaba correr, explorar, aprender. Necesitaba un futuro que yo ya no sabía si podría darle, y entonces, la duda me carcomía. ¿Y si me muero pronto? ¿Y si lo dejo solo? ¿Y si lo condeno a una infancia de pérdidas? A veces, cuando salíamos a la calle, la gente susurraba. Me señalaban. Algunos decían que era valiente. Otros que era una irresponsable. Y los que más me dolían, eran los que se reían. Mira, ahí va la abuela loca con su hijito, como si mi amor no tuviera validez por haber nacido de un útero viejo. Como si la edad borrara la capacidad de criar con ternura. Un día, en la farmacia, una joven madre me abordó. No. ¿Ha pensado en darlo en adopción? Me dijo con un tono supuestamente amable. Hay parejas jóvenes que no pueden tener hijos y estarían encantados. No la dejé terminar. La miré a los ojos y respondí, ¿usted daría su corazón a cualquiera solo porque está cansado? Ella bajó la mirada. Y yo salí con Emmanuel en brazos, con la garganta hecha nudo, pero esa noche, mientras él dormía, abrí el cajón y saqué una hoja en blanco. Empecé a escribir la carta más desgarradora que había escrito en mi vida. No. Era para Emmanuel. Era para una mujer que no conocía. Una mujer joven, fuerte, con salud, con futuro. Una mujer que, tal vez,
Podría ofrecerle lo que yo temía no poder, querida madre adoptiva, comencé. Y cada palabra fue un puñal. Le conté de sus miedos, de su risa, de cómo le gustaba dormir abrazado a mi brazo, de cómo apretaba los ojos cuando algo lo asustaba. Le pedí que nunca le ocultara quién era. Que le hablara de mí como alguien que lo amó tanto, que fue capaz de renunciar. Le pedí que lo cuidara, no como a un hijo prestado, sino como a un hijo nacido del alma, y lloré. Como nunca. Mojé la hoja. La rug. La rompí. La escribí de nuevo, al amanecer. Tenía 2 sobres sobre la mesa, uno con la carta, y otro con los papeles de adopción que había solicitado en secreto, sin que nadie lo supiera. Salí al patio, con la caja de los documentos en las manos. Me senté en la banca, con Emmanuel ya despierto, comiendo pan con las manos llenas de migajas. ¿Qué haces, mamá? Me preguntó, no respondí. Lo miré. Y en sus ojos encontré la respuesta que mi mente no podía formular. No podía hacerlo. No podía entregarlo. No podía vivir sin él, porque tal vez yo no tenía salud. Tal vez no tenía juventud. Tal vez no tenía certezas. Pero tenía amor. Y ese amor era más fuerte que todos los pronósticos. Tomé la caja. Encendí una cerilla. Y la quemé. Vi cómo se deshacían los papeles, cómo se convertían en humo las dudas, cómo el fuego devolvía a la tierra mis miedos. Cuando Emmanuel se me acercó y me abrazó por la cintura, entendí que la decisión más difícil de mi vida ya estaba tomada. Y no era renunciar. Era quedarme. Aunque duela. Aunque me juzguen. Aunque tema, me agaché, lo abracé, y le susurré al oído, mamá no va a irse a ningún lado. Nunca. ¿Tú y yo? Vamos a pelear esta vida juntos, y por primera vez en semanas, Emmanuel sonrió con los ojos brillantes, como si hubiera entendido que acababa de ganar una guerra que él no sabía que se estaba librando. Esa mañana no solo renuncié a la adopción. Renuncié al miedo. Renuncié al ¿qué dirán? Renuncié a las voces que me decían que no era suficiente, y elegí. Elegí quedarme. Elegí amar hasta el final, porque hay decisiones que se toman con el alma. Y mi alma, esa mañana, gritó. Fuerte y claro, tú eres mi hijo. Y nadie te arrebatará de mis brazos. Nadie quiere pensar en su ausencia. Nadie quiere imaginarse el día en que ya no despierte, el momento en que el cuerpo se vuelva silencio, el instante en que el nombre de una madre se quede flotando en la memoria de su hijo sin nadie que lo conteste. Pero yo he vivido demasiado como para seguir huyendo de esa verdad. Soy una mujer vieja. Sí, vieja. Ya no me duele decirlo. Me cuesta caminar, mis ojos se nublan al atardecer, y hay noches en que siento que el corazón no me va a aguantar otro amanecer. Y sin embargo, sigo aquí. Día tras día. Por él. Solo por él, cada latido mío lleva su nombre. Cada respiración es una forma de asegurarme de que aún puedo abrazarlo. Cada vez que lo veo correr por el patio, con sus pies descalzos y la risa desbordando su cara, sé que todo lo que renuncié, todo lo que sufrí, todo lo que oculté, valió la pena, pero no seré eterna. Y él es demasiado pequeño aún para entenderlo. Demasiado inocente para imaginar un mundo sin mí, así que decidí prepararlo. No para mi partida, sino para mi recuerdo. Desde hace semanas, grabo mensajes para él. Cierro la puerta del cuarto, me siento en la mecedora y hablo frente a una cámara vieja que un vecino me regaló. No sé si algún día verá esos vídeos. No sé si los entenderá. Pero necesito que mi voz le quede, le hablo como madre. Le cuento cuentos. Le explico quién fue su abuela, su abuelo, sus raíces. Le digo que no hay vergüenza en haber nacido de una mujer vieja. Le digo que lo amé con una fuerza que ni la muerte podrá romper. También escribo cuadernos enteros. Cartas selladas con fechas. Una para cuando cumpla 10. Otra para sus 15. Una especial para cuando se enamore por primera vez. Otra para cuando tenga miedo. Para cuando fracase. Para cuando sienta que está solo. En cada una, le dejo pedacitos de mí. Como migas de pan. Para que siempre encuentre el camino de regreso a sí mismo. Lo observo cuando duerme y me pregunto qué recuerdos tendrá. De mí. ¿Recordará cómo le cantaba, Estrellita, cuando tenía pesadillas? ¿Recordará cómo le preparaba chocolate caliente con canela en las tardes frías? ¿Recordará mis manos arrugadas acariciando su cabeza cuando lloraba? No tengo riquezas para dejarle. No tengo tierras, ni joyas, ni herencias. Pero le dejo lo único que tengo, mi historia. Y la certeza de que fue amado. Desde antes de nacer. Desde el primer temblor en mi vientre. Desde la primera vez que escuché su corazón junto al mío, un día, inevitablemente, no estaré, y sé que dolerá.
que gritará mi nombre en el patio, que buscará mi aroma en las sábanas, que llorará con rabia, y me odiará por irme, pero también sé que en algún rincón de su alma me sentirá. Porque el amor de una madre no muere. Solo cambia de forma. Se vuelve canción, viento, recuerdo, intuición. Se vuelve fuerza cuando todo falla. Se vuelve voz interna que dice, tú puedes, y si algún día, cuando sea grande, descubre toda la verdad, mi pasado, mis decisiones, mis silencios, solo le pido una cosa, que no me juzgue sin conocerme entera, porque fui muchas cosas. Fui moña. Fui pecadora. Fui cobarde. Fui valiente. Fui débil. Fui madre y todo eso, por él esta noche, mientras lo veo dormir, con su respiración tranquila y el brazo extendido como si buscara el mío, me repito a mí misma que hice lo mejor que pude. Que amé lo más que pude. Y que cuando me vaya, no será una despedida. Será un susurro, sigue, Emmanuel. Yo camino contigo, aunque no me veas. Porque el amor verdadero nunca desaparece. Solo cambia de lugar y mientras mi nombre viva en su corazón, yo nunca habré muerto. Y así termina mi historia. No es perfecta. No es feliz en cada capítulo. Pero es mía. Y está escrita con lágrimas, con amor, con cicatrices que nunca sanaron del todo. A ti que escuchaste hasta el final, gracias por no apartar los ojos de una verdad que muchos no quieren ver. Gracias por no juzgarme. Gracias por acompañarme, porque detrás de cada abuela hay una mujer. Una mujer con secretos, con decisiones difíciles, con noches de insomnio y días de lucha. Una mujer que solo quería amar y ser amada, si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que estabas sola, quiero que sepas que no estás. Estamos juntas. Y nuestras voces merecen ser escuchadas. Suscríbete a este canal para no perder ninguna historia. Dale like, compártelo, y permite que más corazones escuchen lo que tantas veces fue silenciado, porque cada historia de una abuela es una verdad que necesita salir a la luz. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Gracias por no olvidarme.